¿cómo están? Mi nombre es Argeri Melissa Espinosa Quesada. Actualmente estoy estudiando bachillerato en Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal de Alajuela. En este trabajo se nos pide dar respuesta a una pregunta, las cuales son las siguientes. La primera es, ¿cuál es el concepto de un Estado desde su óptica territorial? ¿Y qué indica nuestra Constitución política al respecto? El Estado es el que abarca la totalidad de la administración pública, tanto el poder centralizado como el descentralizado. El Estado es un ente funcional, el cual está conformado por distintos entes públicos. Desde una óptica territorial, podríamos decir que el Estado es la división de fragmentos de masas terrestres. Nuestra Constitución política señala que el Estado es quien ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio, en sus aguas territoriales y en su plataforma continental, de acuerdo con los principios del derecho institucional. La segunda pregunta es, ¿qué es la soberanía? La soberanía es la que ejerce la autoridad sobre un territorio determinado. Esta autoridad recae sobre el pueblo, pero de una manera indirecta, delegando el ejercicio efectivo del poder en sus representantes. La tercera pregunta es, ¿cómo está constituido el sistema del gobierno costarricense y cuáles son sus características básicas en la Constitución Política de 1949? Costa Rica es una república democrática, libre e independiente. Según la Constitución Política promulgada en 1947, la ideología en la cual se enmarca el régimen del gobierno de Costa Rica es el de un gobierno democrático, ya que el poder emana del pueblo y el cual se le da a representantes para en uso responsable y justo, garantizando los derechos y deberes de todos y cada uno de los costarricenses. Dentro de las características más sobresalientes en relación al gobierno de Costa Rica encontramos que es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Esta pregunta sería, define cuáles son los 3 poderes de la República de Costa Rica conforme a la Constitución Política de 1949 y explique las funciones principales de cada una de ellas. Para empezar, tenemos el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el que tiene el liderazgo del poder político, es decir, es el motor primario y principal. Su actividad se divide en 2 rubros, la actividad política y la actividad administrativa. Ambos son funcionales, vitales y continuos y permanentes. El Poder Legislativo. La Asamblea Legislativa es un órgano constitucional con respecto a nuestro ordenamiento. Es criado directamente por la Constitución Política y goza de independencia frente a los otros órganos constitucionales. Y por último tenemos el Poder Judicial. El poder del Estado es totalmente distinto a los anteriores. Es independiente y su misión es hacer cumplir las leyes sancionando a quien las infrinja y administrar la justicia entre los ciudadanos. La quinta pregunta sería, defina y explique 3 principios constitucionales que se regulan en nuestra Carta Magna de 1949. Tenemos el principio de dignidad humana. Es el que rige que la pena no debe atentar contra la dignidad del ser humano, convirtiéndose en un instrumento de sometimiento y de desigualdad. De segundo lugar, tenemos el principio de legalidad. Con este principio se reconoce que la ley es la única fuente del derecho penal. Y por último, tenemos el principio de igualdad. Que es el derecho a la igualdad, está protegida por el artículo 33 de la Constitución Política y es la prohibición de cualquier tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana.
Y por último tenemos la sexta pregunta, que es con base en el estudio del video de la conferencia del doctor Ángel Gómez Montoro, defina y explique si considera que nuestra constitución política vigente reúne las características que debe tener una constitución política del siglo XXI. Según lo que dice el señor Gómez Montoro, pienso que a nuestra constitución política no reúne las características para el siglo XXI, ya que nuestra constitución está conformada desde los años 1949, es decir, está muy desactualizada y posee algunos artículos que ya no se utilizan. Hoy en día la tecnología está mucho más avanzada, por lo que existen más formas de cometer delitos de forma cibernética. Por esta razón, pienso que se debe de actualizar la Constitución política. Muchas gracias por su atención.